Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó ella, yo soy Natalia Daldi, yo soy becaria del CONICET. Estoy recién dando mis primeros pasos en la investigación. Estoy haciendo el doctorado en arquitectura en la Universidad de Rosario y mi tema de investigación, como bien dijo, es las primeras arquitectas argentinas, el desempeño de las mujeres en el campo disciplinar y profesional de la arquitectura argentina desde 1929 a 1939, particularmente las egresadas de la década del 30, que son las primeras mujeres arquitectas argentinas. Bueno, en esta oportunidad la ponencia que voy a presentar son estrategias y obstáculos de inserción de las primeras mujeres al campo. Bien, el objetivo de esta ponencia es explorar por un lado algunas estrategias que desarrollaron las mujeres para insertarse a un campo altamente masculinizado, como lo era el de la arquitectura de los años 30, e identificar algunos obstáculos con los que se encontraron las mujeres al momento de inserción. Esta exposición la voy a ordenar en tres partes. Primero vamos a abordar las estrategias, particularmente dos, las voy a nombrar. La adquisición del hábitus de los arquitectos y el aumento de los capitales culturales. Ya lo voy a explicar en las próximas diapositivas. La segunda parte de la exposición van a ser los obstáculos, en donde voy a explicar violencia simbólica, por un lado, y división sexual de las tareas, por el otro. La metodología para abordar el trabajo fue analizar las experiencias de algunas egresadas de la década del 30 a partir de categorías teóricas de dos teorías filosóficas del sociólogo y filósofo Pierre Bourdieu. No sé si algunos lo conocen, si no voy a hablar un poquito de él. Y por el otro lado, vincularlo con nociones propias de teorías feministas, particularmente, como les dije, violencia simbólica y división sexual de las tareas. Las fuentes que yo he abordado principalmente es la revista de arquitectura. La revista de arquitectura era una revista oficial que se difundía hacia la década del 30 y que era, digamos, la publicación oficial del Centro de Estudiantes de Arquitectura y de la Sociedad Central de Arquitectos. Era una revista de muchísima difusión, muy importante porque en ella se difundían sobre todo los trabajos de los alumnos destacados. Otras fuentes con las que he trabajado son carpetas de correspondencia entre las arquitectas y la Sociedad Central de Arquitectos, entrevistas a las primeras arquitectas realizada por una historiadora de Buenos Aires, la licenciada Di Velo, que por suerte pudo hacérselas a las primeras mujeres cuando estaban con vida. Ella generosamente me las brindó y eso es material muy importante y muy valioso para mi investigación porque son las voces vivas de mi investigación. Bien. Y algunas notas y diarios de la época. Bueno, para comenzar voy a contarles que, bueno, no es ninguna novedad, desde los inicios la arquitectura ha sido una profesión altamente masculinizada. No obstante ello, muchas mujeres en el mundo, tanto en Europa como en América, se recibieron de arquitectas. Pero sin embargo, estas mujeres no son mencionadas en la historiografía de la arquitectura canónica. Y esta situación particularmente se reproduce en nuestro país de la misma manera. Bien, en Argentina, desde la creación de la primera escuela de arquitectura de nuestro país, que fue la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, la cual se creó en 1901,
Desde ese momento hasta 1924 se habían recibido y egresado 483 arquitectos varones y ninguna mujer. Recién en 1924 se va a inscribir la primera mujer a la Escuela de Arquitectura y ella es Finlandia Pizzul. Se las presento. Ella estudió la carrera, siendo la única mujer en la escuela durante 2 años. A los 2 años siguientes ingresan 2 mujeres más, y eran 3 en toda la facultad. Egresando Finlandia Pizzul en 1929. Bien, les cuento un poquito hacia la década del 30, que es el periodo de estudio que yo estoy abordando. El campo disciplinar y profesional de los arquitectos ya era un campo consolidado. Es decir, que era reconocido socialmente por la participación activa de sus agentes, es decir, los miembros del campo, los arquitectos. Pero estaba compuesto en su mayoría por arquitectos varones. Digo en su mayoría porque habían algunas mujeres dibujantes que trabajaban con algunos arquitectos, pero no tenían el título oficial de arquitectas. Bien, durante esta década, puntualmente durante estos 10 años, se van a egresar 19 mujeres arquitectas sobre 485 varones. Estas 19 mujeres van a representar el 4% de la matrícula femenina frente a un 96% de matrícula masculina. Bueno, un poco respondiendo a la necesidad que planteaba Celia de esta intención que teníamos las estudiantes de conocer a esas primeras mujeres, yo les he tratado de reunir rostros de estas mujeres para que podamos conocerlas. Si bien no son las 19, porque no tengo fotos de las 19, les he traído las que tengo. Finlandia Pizzul, si me permiten las voy a nombrar a las 19 rápidamente, pero para que en nuestras cabezas ya vayan quedando estos nombres y vayamos de alguna manera teniéndolas en cuenta para que después cuando vayamos abordando fuentes o libros, vayamos reconociendo por lo menos sus apellidos. La primera arquitecta egresada de la Escuela de Arquitectura fue Finlandia Pizzul, se recibe en 1929. La segunda, María Luisa García Buillos, en 1931. Tercera, Nelly Niebuhr, en 1931 también. Cuarta, María Mercedes Arauzo Obligado. Ella se recibe con medalla de honor en 1934. Quinta, Blanca Hirst, en 1934, también con medalla de honor. Ítala Fulvia Vila, en 1935, también con medalla de honor. Estela Genovese, en 1936. María Elena Spaini, en 1936. María Enriqueta Meoli, en 1937. Violeta Lorraine Pounskine, 1937, con medalla de honor. María Dolores Aguilar, 1937 también. Berta Strejilevich, 1937. Beatriz Penny Cánovas, en 1937 también. Fíjense que ese año hubo mucha más cantidad de egresadas. Fanny Gómez, en 1938, con medalla de honor también. Carmen Renard, en 1939. La número 16, Federica Rosenfeld, en 1940. Número 17, María Luisa Singoni, en 1940 también. Número 18, María Alicia Anzorena, en 1940. Y Ligia Celasco, en 1940 también. Esas son las 19 arquitectas egresadas de la década del 30. Bien, a partir de este recorrido, la pregunta es cuáles fueron las estrategias que desarrollaron estas mujeres para insertarse en un campo altamente masculinizado, como lo era el de la arquitectura de la década del 30, y cuáles fueron los obstáculos. Rápidamente voy a hablar un poquito de las nociones teóricas que voy a usar. Quizás algunos las conocen, pero los que no, me interesa más que nada porque son las palabras que yo uso en la investigación. Bueno, Pierre Bourdieu es un sociólogo muy reconocido de la década del siglo XX.
Él es filósofo y sociólogo. Bien. Y él plantea la teoría de la acción, que es la teoría que yo voy a usar para analizar el campo de las arquitectas, el campo disciplinar y profesional al que ellas se insertaron. Él hace una analogía de los campos como un espacio de juego. Y él dice, los campos sociales son, como espacios de juego, históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Es decir, el campo es un espacio en donde los jugadores, que Bourdieu llama los agentes, luchan entre ellos por conseguir distintas posiciones dentro del campo y luchan con una serie de recursos a los que Bourdieu llama los capitales. De esta manera van a realizar distintas jugadas, estrategias dentro del campo. Estos capitales de los que les voy a hablar son 4 que son muy mencionados por Bourdieu. Son el capital cultural, el capital económico, el capital social y el capital simbólico. Este capital simbólico básicamente sería el sentido del juego por el que los agentes van a querer desplegar sus estrategias dentro del campo. Y lo van a hacer a través de la apropiación de unas disposiciones, la apropiación o la adquisición de un conjunto de disposiciones, ya sean gestos, habilidades, lenguaje, formas de pensar. Estas disposiciones las van a ir incorporando o se van a ir apropiando los agentes durante toda la trayectoria social, las van a internalizar. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, para analizar los obstáculos y para tener una visión más completa, más compleja de la situación, yo recurro a nociones de las teorías feministas. 2 de estas son cruciales en mi investigación y van a ser la violencia simbólica y la división sexual del trabajo. Yo les voy a hablar rápidamente de la visión androcéntrica. La visión androcéntrica es una forma de mirar el mundo organizada de acuerdo al sexo biológico, femenino y masculino. No hablo de género, hablo de lo biológico. Asignándole a cada uno un rol. A grosso modo, o sea, en términos generales, a los hombres el rol de productor y a las mujeres el rol de la reproducción. Esto genera una división sexual de las tareas. Y es importante aclarar que esto es una construcción social arbitraria al sexo biológico femenino y masculino, de las costumbres, de las funciones y en particular de la reproducción biológica. Y de alguna manera la reproducción biológica brinda un fundamento aparente, es decir, que naturaliza la división sexual de las tareas. Esto es de las mujeres y esto es de los hombres. Esto corresponde a las mujeres y esto a los hombres. Y en términos de arquitectura, básicamente, podemos hablar. La obra de construcción es para los hombres, el trabajo en tablero es para las mujeres. Es muy general, pero para ir dándoles un ejemplo. Esta división sexual del trabajo se va a llevar a cabo a través de lo que Bourdieu y otros autores y otras autoras feministas llaman violencia simbólica. Esta violencia es una fuerza particular que va a ejercer uno sobre otro, un agente sobre otro, pero con la complicidad del otro. Es decir, que es una violencia socialmente aceptada. Naturalizamos que eso es para ellas. Lo aceptamos. Bien, a partir de ello voy a hablar de la primera estrategia. La primera estrategia que yo he detectado es el hábitus adquirido como una disposición estratégica. Bien, la Escuela de Arquitectura, desde sus inicios, buscó diferenciar las prácticas profesionales de los arquitectos de la de los ingenieros. Se esforzaron durante mucho tiempo, inclusive en los planes, los planes curriculares de 1915 hasta el de 1920, se esforzaba la Escuela de Arquitectura por incorporar materias que formalizaran esa división. Es decir, incorporaban materias artísticas, talleres artísticos para fomentar esa división.
Pero bueno, hacia la década del 20, adentrada la década del 20, ese hábitus de los arquitectos y de los ingenieros ya estaba bastante naturalizado. Ya, digamos que ya ese debate ya había sido superado. Es decir, en este contexto ingresan las mujeres arquitectas, lo cual no es una cosa menor, porque ellas van a ingresar a un momento en donde los arquitectos ya eran un grupo homogéneo. Tenían un lenguaje, tenían una forma de pensar y una forma de moverse. Es decir, no solo ellas eran inmigrantes por ser mujeres, sino que inclusive por no manejar estos hábitos. Por eso es el doble desafío y por eso yo lo tomo como una gran estrategia. Porque ellas estaban en desventaja y para salvar esa, no solo por la condición femenina, sino para salvar esa desventaja, necesitaban apropiarse completamente de la disciplina y de la profesión. Y de esto da cuenta la revista de Arquitectura, por eso es muy interesante también analizarla. En la revista yo he podido visualizar cómo las arquitectas participaban en todas las instancias de inculcación del hábitus de la escuela que la Escuela de Arquitectura impartía a los alumnos. Uno de ellos era los encierros de arquitectura. Quizás a ustedes se les venga a la memoria los esquicios de arquitectura. Bueno, hacia la década del 30 se hacía una evaluación en donde se los encerraba literalmente a los estudiantes en un curso, 8 horas a realizar un proyecto que empezaba y que terminaba. Hay algunos testimonios que cuentan que era de noche, que empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana. Otros durante el día. Bueno, de cualquier manera, para mí es importante que ellas participaban en esta instancia, porque si era de noche, mucho más. Mujeres a la década del 30, salir de noche, quedarse encerradas toda la noche en una facultad con compañeros varones, era un montón. Y si era de día, yo creo que también ellas se apropiaban durante mucho tiempo de estas técnicas. Bien, de esto da cuenta, como les decía, la revista de Arquitectura. Ella muestra los proyectos finales y en la revista aparecen 7 proyectos finales. Yo acá les traigo 3. Lo cual da cuenta del buen desempeño académico que tenían las mujeres. Bueno, por otro lado, la conservación y el aumento de los capitales. Hacia la década del 30 no era una cosa sencilla que una mujer estudiara en la facultad. Ustedes saben que hacia esa época muy pocas mujeres estaban en la universidad, en todas las carreras. Por lo tanto, esto ameritaba una mentalidad bastante progresista y abierta por parte de las familias. Luego un análisis bastante exhaustivo de las biografías de estas mujeres, me di cuenta que el capital cultural que traían estas mujeres era muy elevado. La mayoría de ellas habían terminado sus estudios secundarios egresados del Liceo de Señoritas. El liceo era una institución muy prestigiosa en donde las mujeres tenían que estudiar 6 años. Estudiando 6 años entraban directamente a la Escuela de Arquitectura. No tenían que rendir el examen de ingreso. La mayoría de ellas eran egresadas del Liceo de Señoritas. Bien, más de un profesional en las familias, en algunos casos madre y padre profesional, lo cual era muy avanzado también para la época. En uno de los casos, madre con 5º año de medicina. Bien, una buena posición económica, por supuesto, viajes al exterior, manejo de idiomas, y relaciones sociales íntimas con círculos de un elevado nivel cultural, como lo era la Sociedad de Beneficencias, el Círculo de Aviadores, etc. Es decir, que todo ese capital acumulado que ellas ya traían, lo van a volcar directamente a la Escuela de Arquitectura, pero como una estrategia, en el sentido de que ellas buscaban acrecentarlo, para transferirlo luego al campo disciplinar, cuando se recibieran al campo disciplinar. Bien, esta serie de recursos, según Bourdieu, van a funcionar como una condición de entrada en el juego, es decir, como una condición de entrada en el campo.
Como les decía, la revista de Arquitectura da cuenta de esto. Ellas participaban de todo evento social que generaba la Escuela de Arquitectura o la Sociedad Central. Viajaban con sus compañeros en el famoso viaje de estudios a Europa, que inclusive en algunas facultades todavía se sigue haciendo. El viaje de estudio era una instancia importantísima. Ellos hasta juntaban plata para poder ir, porque era como ir a visualizar todo aquello que habían estudiado durante todos los años en la facultad. Y ellas, en el caso de la primera imagen, Nelly Niebuhr y María Luisa Buillos es la primera y la segunda arquitecta egresada, y viajaron con el grupo, eran las únicas dos mujeres. Bueno. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los obstáculos. Si bien la carrera de arquitectura históricamente había sido considerada una carrera de hombres, algunos testimonios masculinos dicen que, esto si me permiten lo voy a leer para poder decirlo textual. La entrada de la mujer trajo varias ventajas. Una de ellas era que las mujeres entraron con un elevado nivel de educación y de corrección, mejor que los chicos. Y la enseñanza también. La entrada de las mujeres permitió acaparar, tomar más y nuevas dimensiones, entrar en trabajos más interesantes. Eso lo decía un estudiante hombre, es decir, un compañero. Sin embargo, los testimonios de las mujeres manifiestan que había una visión androcéntrica, sobre todo en varios aspectos, ¿no es cierto? Pero uno de ellos era, había una influencia en la elección de la carrera por parte de algún miembro masculino de la familia. Uno de los testimonios dice, a mí me gustaba ingeniería y el que me fue a inscribir fue mi papá. Cuando volvió me dijo, te inscripto en arquitectura porque me parece mejor para una mujer. Este testimonio da cuenta de muchas cosas, pero básicamente es una violencia simbólica en cuanto a que hay una autoridad paternal que elige por ella la carrera con una concepción patriarcal. Es decir, le ofrece una cierta protección, que parece natural, pero en realidad él lo que está fomentando es una división sexual de las tareas. Ella adhiere inconscientemente a esto, sin querer, reproduciendo así nuevas relaciones sociales de dominación. Esta asociación de la arquitectura con la condición femenina responde a una división sexual de las tareas. Probablemente debido a la cantidad de materias artísticas que arquitectura tenía, esta asociación de el arte con lo femenino, de que las bellas artes eran femeninas para las mujeres. Bien, por otro lado, si bien la Escuela de Arquitectura tenía un eminente aire moderno, sobre todo hacia los años 40, habían algunas reglas implícitas relacionadas con este pensamiento androcéntrico. Un testimonio manifiesta, un testimonio de mujer, de una de las arquitectas. Cuando yo entré había 150 muchachos y la única mujer fui yo. Entonces hice una votación para nombrar el delegado del consejo, quiere decir del centro de estudiantes. Me nombraron a mí delegada, ¿no? Y el consejo dijo que mujeres no, tenía que renunciar y volver a llamar a otra votación. Dijeron no, de ninguna manera una mujer no. Otros compañeros veían la llegada de las mujeres como una competencia. En este caso es Alicia Anzorena la que dice este testimonio. No lo he puesto porque es generalizado, pero es ella. Todos me adoraban porque yo era la única chica, pero cuando les empecé a ganar concursos era un odio que me tomaron y empezaron las competencias. Había mucha competencia. Ya te digo, cuando les gané, los concursos me reventaron. Bueno, y por otro lado, el hostigamiento verbal por parte de los profesores. Había un profesor que era misógino y entonces a las mujeres nos reventaba. Era un ingeniero, insoportable. Decía que las mujeres no teníamos que estar en la facultad. También tenía otro en métrica, el ayudante, que dijo, ustedes deberían estar haciendo calceta y lavando platos. Otra de las experiencias manifiesta que luego de recibida comenzó a dar sus primeros pasos en el campo disciplinar a través del ejercicio de la docencia, pero nunca pudo ser profesora titular. Después me nombraron ayudante en perspectivas y sombras.
donde estaba el arquitecto Christensen. Trabajé 2 años ad honorem y entonces le dije, necesito ganar dinero. Me gustaría que me nombrara. Y me dijo, lo siento mucho, pero a una mujer no la puedo nombrar. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque acá hay una idea de que las mujeres no pueden ser ni ayudantes, ni profesoras, ni nada. Bien, bueno, para terminar, voy a decir unas palabras finales. También lo voy a leer así, queda más prolijito. Bien. La arquitectura históricamente ha sido una carrera de hombres. En nuestro país, recién a mediados de la década del 20 ingresaron las primeras mujeres a la Escuela de Arquitectura de la UBA. Sin embargo, la institución aún no estaba preparada, ni en términos edilicios ni en términos ideológicos. Hacia esos años, la Escuela de Arquitectura no tenía baños para mujeres, por lo que las mujeres tenían que ir acompañadas de un guardia de seguridad a la Facultad de Ingeniería. Bien. En términos ideológicos, el pensamiento androcéntrico reproducía la visión patriarcal de la época y las condenaba por su condición femenina a través de la violencia simbólica y de la división sexual de las tareas. No obstante ello, las primeras arquitectas desarrollaron diversas estrategias para superar los obstáculos que se les presentaron, tanto al momento del ingreso a la universidad como a la hora de la inserción al campo disciplinar y profesional. Comprendieron cuál era la lógica del juego al que querían jugar, el juego de la arquitectura, advirtiendo sus reglas y sus condiciones. De este modo, se preocuparon por adquirir los hábitos, el lenguaje, los gestos, las lógicas de pensamiento, es decir, el hábitus de los arquitectos. Además, buscaron conservar y aumentar sus capitales para salir al campo de juego más confiadas y más seguras, con mayores herramientas que les permitieran ser desplegadas estratégicamente dentro del campo disciplinario y profesional. Bueno, muchas gracias.